Bueno, pues nos da muchísimo gusto estar aquí en el puerto de Veracruz, que es parte fundamental de la historia de México. Ya terminamos la reunión de seguridad que celebramos todos los días de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Y vamos a informar sobre cómo está la situación de seguridad, la incidencia delictiva en Veracruz. Estamos satisfechos, aun cuando tenemos que seguir trabajando para concluir la obra de transformación emprendida en Veracruz y en el país. Se ha avanzado mucho en el estado de Veracruz, tanto en programas para el bienestar de la gente como en obras públicas, inversiones, y todo esto pues se refleja en que hay crecimiento económico, hay empleos, hay bienestar en el estado de Veracruz. También vamos a participar más tarde en la ceremonia para recordar un hecho lamentable, lo que significó la invasión estadounidense de 1914, una invasión muy lamentable, decía, que se lleva a cabo después del Gran Zarpazo de 1847, cuando por esa invasión nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio. Y esta fue la segunda. Y hubieron otras que no son tan conocidas, pero es uno de los motivos por lo que se considera varias veces heroico a este puerto de Veracruz, 4 veces heroico puerto de Veracruz. Entonces, vamos a darle la palabra al gobernador Cuitlahua García. Estamos también muy contentos de estar aquí, acompañado del gobernador, y sobre todo muy satisfechos por el trabajo que está haciendo el gobernador en Veracruz. Desde luego hay cuestionamientos, hay críticas, eso es parte consustancial de la democracia, pero pues es como de la tierra al cielo la diferencia de lo que eran los gobernadores de antes, aquí en Veracruz, y lo que padecían mis paisanos, y lo que representa el gobierno de Cuitlahua García. Hay, pero muchísima diferencia. No voy a hacer aquí el relato, que ya ustedes conocen muy bien, de cómo se padeció de gobernadores mediocres y ladrones. Y ahora no es el caso, afortunadamente. Para hablar con claridad, ¿no? Como nos gusta a los veracruzanos, a los de la cuenca del Papaloapan, a los jarochos. Entonces, vamos a darle la palabra al gobernador Cuitlahua. Luego, el almirante Ojeda va a informar sobre la situación de seguridad en el estado. Y posteriormente, pues ya abrimos para preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. Bienvenido nuevamente a Veracruz, a esta tierra heroica, como usted lo ha relatado. Informarle, presidente, que vamos bastante bien. Ha crecido la inversión extranjera en Veracruz. Como usted debe tener conocimiento, las obras de inversión extranjera que se están realizando gracias a esta promoción que desde el Istmo de Tehuantepec hasta acá, hasta el puerto y en el norte de Veracruz, se ha hecho, pues han llegado al menos 3 inversiones ancla. Acá, la de Constellation Brands, que está ya en marcha, en el sur de Veracruz, en la zona del Istmo de Tehuantepec, 2 inversiones grandes de empresas extranjeras también, que ya estaban asentadas, pero a partir del impulso que se le ha dado a través del Istmo de Tehuantepec, deciden ampliar sus capacidades. También esto ha permitido, presidente, que vayamos mejorando en temas de seguridad, es decir, no es solamente la acción policial, sino también el hecho de que vamos mejorando económicamente en Veracruz, las personas van teniendo mayor bienestar. Comentarle que ya aquí en Veracruz se superaron desde el año pasado los más de 2 millones de beneficiarios de algún programa federal. Decirle también, presidente, como ha sido de su interés, informarle a la opinión pública la situación que guarda la Torre Centro de Veracruz, esta obra que sin los permisos correspondientes de cualquier tipo de obra requiere, han librado, por decirlo de alguna manera, algunas acciones que hemos interpuesto contra esa construcción. Hemos promovido 7 juicios en contra de esta construcción, pero lamentablemente 2 jueces federales en su actuación pensamos han encubierto un hecho ilegal a todas luces, a través de conceder el amparo a los dueños de la torre. El primero es el juez Mario de la Medina Soto, quien otorgó la suspensión definitiva por orden del tribunal colegiado. Este juez, aunque posteriormente se excusó por ser familiar directo de uno de los dueños de esta Torre Centro,
Aún así tuvo actuación, por lo cual también nosotros solicitamos al Consejo de la Judicatura revisara el caso. No procedió a mayores, lamentablemente. Una vez excusado, el caso pasó al juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, quien, al darle solo continuidad a este juicio, ha amparado en varias acciones de las que hemos promovido a los dueños. Otorgó la suspensión provisional y definitiva en el juicio de amparo indirecto 1277-2021, 1278-2021, 1280-2021, 114-2022, 313-2022, 350-2022 y 391-2022. Estos tres últimos fueron concluidos por desistimiento del promovente, o sea, de los dueños. Sin embargo, al quedar activos los primeros 4, con sentencia de suspensión provisional y definitiva, se queda sin efecto todas las acciones que se han realizado, principalmente porque esta obra no tiene o ha incumplido los dictámenes de protección civil y de cambio de uso de suelo. Ninguna obra en ningún lado de este país puede realizarse si no se tienen estos 2 dictámenes. Sin embargo, en este hecho, como podemos ver en las gráficas, la obra se encuentra prácticamente concluida y los jueces, en lugar de observar que se han construido de manera totalmente ilegal, han otorgado los amparos. Por lo cual, presidente, quiero aquí, delante de la opinión pública, de la prensa, de la gente que nos está viendo, decirle que vamos a proceder con la denuncia contra el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, en virtud de que consideramos ha actuado de manera indebida. Cabe señalar que este juez, que ha otorgado la suspensión provisional y definitiva en 4 juicios contra la Torre, es el mismo juez que hace unos días ordenó la liberación de los padres de Marlon N., presunto feminicida de la joven Montserrat, y que ha sido un caso debatido mediáticamente en virtud de que los padres presuntamente actuaron en complicidad de este feminicidio en protección al hijo, presunto feminicida Marlon N., y no obstante las pruebas otorgadas por la Fiscalía, obligó al juez de control se repitiera la audiencia, pero le instruyó que la resolución tiene que ser la liberación, lo cual también consideramos es un exceso de parte de este mismo juez. Pero por si fuera poco, y aquí la gente local de Veracruz lo deberá recordar muy bien, es el mismo juez que liberó a uno de los llamados porquis, en el caso de abuso sexual a una menor. Si este juez, en estas 3 actuaciones, pensamos indebidas, debe ser ya señalado, investigado por sus actuaciones por el Consejo de la Judicatura Federal. Por lo tanto, en esta última nosotros pensamos tener la razón de una presunta mala actuación del juez, por lo que procedemos a su denuncia. Es todo. Gracias. Con su permiso, señor presidente, vamos a darles el informe de seguridad aquí en el estado de Veracruz. El estado de Veracruz cuenta con 71.823 kilómetros cuadrados, 212 municipios y más de 8 millones de habitantes. Los municipios más poblados, desde luego, es Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos. Ellos ocupan más o menos el 17.5% de la población del estado. En lo que se refiere a la de incidencia delictiva, vamos a mostrarles los 8 delitos con mayor frecuencia aquí en el estado, desde diciembre del 18 a marzo del 23. Vamos a ir viendo uno por uno. En lo que se refiere a secuestros, en el mes de marzo hubieron 3, ocupa el 3er lugar de la media nacional. Es un delito que va a la baja. En lo que se refiere a feminicidio, 8 casos en el mes de marzo, también va decreciendo, ocupa el 6º lugar con respecto a la media nacional, 19 en lo que va del año. Extorsiones, 82 casos en marzo, es uno de los delitos que va creciendo, ocupa el 7º lugar, 224 casos en lo que va del año. En robo a transportistas, 11 casos en el mes de marzo, va decreciendo, ocupa el 10º lugar y son 28 casos en lo que va del año. En lo que se refiere a robo a negocio, 287 casos, va decreciendo, 997 en lo que va del año, ocupa el 12º lugar con respecto a la media nacional. En robo a transeúntes, 206 casos, es una constante, ocupa el 13º lugar, 574 casos en lo que va del año. Robo en transporte, 11 casos en marzo, 43 en lo que va del año, ocupa el 15º lugar con respecto a la media nacional. Y homicidio doloso, 64 casos, va a la baja, 18º lugar con respecto a la media nacional, 189 casos en lo que va del año. Con respecto a homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración, al mes de marzo, Veracruz está ubicado en el 9º lugar con respecto a la media nacional. Y homicidio doloso por cada 100.000 habitantes en la presente administración, en lo que va del mes de marzo, ocupa el 18º lugar con respecto a la media nacional. Los municipios con mayor incidencia delictiva, Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba y Orizaba. En total, del estado 3.441 y de estos municipios 1.804 ocupan el 52%. En lo que se refiere a seguridad pública, la Policía Estatal
tiene 7.118 elementos, de los cuales 7.020 son operativos. Las policías municipales, 6.351, de los cuales 5.990 son los operativos. En lo que se refiere a la Policía Naval, 845 elementos, de los cuales 645 son operativos. En total, de la seguridad pública se tienen reales 14.314, operativos 13.255. En lo que se refiere a fuerzas federales aquí en la seguridad del Estado, la Secretaría de Marina cuenta con 9.462 elementos, operativos 7.096. El Ejército 7.214, 6.492 operativos. La Guardia Nacional 4.015. 3.614 operativos. Y en total, las fuerzas federales, estatales y municipales se tiene un número de 35.005 elementos, de los cuales 30.457 son los operativos. En lo que se refiere al despliegue de las coordinaciones regionales de la Guardia Nacional aquí en el Estado, hay una coordinación estatal y 18 coordinaciones regionales, con 44.015 elementos. En lo que se refiere a compañías de Guardia Nacional en el Estado, 32 instalaciones, de las cuales 13 compañías ya están terminadas, 8 compañías en construcción, 7 compañías pendientes por su construcción y 5 espacios asignados por la Secretaría de la Defensa Nacional para ocuparse como cuarteles de la Guardia Nacional. En lo que se refiere a aseguramientos de diferentes índoles aquí en el Estado, como pueden ver en la presentación, hay diferentes cosas que se han detectado aquí: marihuana 3.394 kilogramos, vehículos asegurados 3.188, una aeronave, madera 2.636.000 metros cúbicos, armas de fuego 487, cartuchos, etcétera, etcétera. En lo que se refiere a búsqueda y rescate, la Secretaría de Marina cuenta con 2 estaciones navales de búsqueda y rescate aquí en el Estado, uno aquí en Veracruz y el otro en Coatzacoalcos. En Veracruz se cuentan con 24 elementos, en Coatzacoalcos con 15, y se han realizado en Veracruz 202 operaciones, en Coatzacoalcos 195, en Veracruz se han rescatado 201 personas, en Coatzacoalcos 53, y evacuaciones médicas en Veracruz 7 y en Coatzacoalcos 1. Con lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene un subcentro regional de búsqueda y rescate en la Estación Aérea Militar número 7 en Cánticas, Veracruz, 149 elementos, y activación del sistema SAR de la Secretaría de la Defensa para obtener información inicial han sido 12 casos, y personal asistidas 28 personas. En lo que se refiere a alertamientos aéreos, ha habido 5 casos, con un resultado positivo, una avioneta asegurada. En lo que se refiere a Plan Marina, Plan DN3E y Plan de la Guardia Nacional, se han dado 426 eventos, personas beneficiadas 127.421, lluvias severas se han atendido 128, incendios forestales 167, incendios urbanos 50, explosiones 6, accidentes ferroviarios 3, accidentes aéreos 2, amenaza de bomba 2, huracanes se han atendido en un caso, frente frío 1, deslaves 13, accidentes vehiculares 26, derrames de sustancias químicas 27. En lo que se refiere a un programa de atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, se han beneficiado aquí en el Estado a 13.963 personas. Se emplean ambulancias 4, vehículos 14, una cocineta. Comunidades atendidas han sido 24. Las dependencias participantes, la Secretaría de Marina, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud del Estado, Bienestar y el DIF. Por lo que se refiere al Estado y la seguridad en la situación de seguridad pública en el Estado, es todo lo que le podemos informar, señor. Muy bien, pues vamos a abrir los... Sí, contigo comenzamos. Y luego un compañero de los medios. Ahora, vamos con ella. Gracias, gobernador. Claudia Montero, de Calor Político. Ayer anunció la venta del avión que, se habían hecho sorteos, incluso Veracruz fue uno de los premiados en algún municipio de la Sierra. Pero preguntarle sobre esta venta, si hubo alguna pérdida en la transacción que se hizo y sobre los recursos que se van a invertir. Mencionaba usted que en obras, que en hospitales, pero si se va a detallar, si solamente van a hacer ese tipo de obras. Bueno, la verdad que estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial. Este avión lo compró Calderón, aunque él no lo usó, se lo dejó comprado al licenciado Peña Nieto. Al final del gobierno de Calderón tomaron la decisión de comprar este avión, que lo mandaron a hacer especial. No es un avión construido en serie, desde luego es un avión que no podía utilizarse en nuestro país porque técnicamente debe volar en distancias largas que lleven 5 horas en promedio, y pues nuestro territorio en ese avión se puede recorrer en menos tiempo, ni siquiera la frontera. Puede ser que de frontera a frontera, pero no. Entonces fue un despropósito porque, por ejemplo, no se debía usar para venir a Veracruz porque apenas está levantando y ya hay que bajarlo. Es un avión para ir a Europa en 10 horas, sin recarga de combustible, incluso más de 10 horas sin recargar combustible. Es enorme, no hay aviones de este tamaño en las rutas nacionales. Aeroméxico no usa un avión así para sus viajes al interior del país, ni Viva Aerobús, ni ninguna línea.
costó muchísimo porque es un avión muy lujoso. Miren, nada más sus interiores. En una situación normal es para 240 pasajeros, pero lo adaptaron para 80, para que las sillas sean amplias. Esas son de segunda o de tercera. ¿Por qué no ponen las de primera? Miren, ese es un despacho. A ver, este es otra. A ver si no tienes ahí la de la alcoba. Tiene un departamento adentro. Miren. Vamos por parte. Ya no quisieran que yo hablara de esto. Una caminadora. Le preguntaba yo al comandante que si él veía normal, ¿no? Ir en un vuelo y usar una caminadora. Un despropósito. En los lujos. Para pequeños faraones, acomplejados. Bueno, como a todo el mundo le consta, quisimos venderlo desde el principio. Hice ese compromiso en la campaña. Como hemos vendido ya como unos 10 aviones, porque no fue nada más este. Sí, creo que cerca de 10 ya se han vendido. Le voy a pedir al director de Banobra que la semana que viene en la Ciudad de México presente todo el informe. Entonces, no había clientes. Se lo ofrecí al presidente Trump, se lo ofrecí al presidente Biden, se lo ofrecimos a la vicepresidenta Kamala Harris. Se reía nada más cuando le explicaba yo cómo era el avión. Como también les consta, lo rifamos, ya le sacamos algunos fondos que se usaron para la construcción de escuelas, de centros de salud, pero nos quedaba el avión hasta que un gobierno de Asia Central, Tayikistán, el país de Tayikistán, se interesó y cuidamos el acuerdo, porque pues como tenemos tantos, no tantos, pero sí algunos adversarios, no quisimos decir nada. Se hicieron los avalúos y aceptaron comprar el avión. Se hizo un avalúo en el gobierno, en Hacienda, y pagaron 1.658 millones. 1.658 millones al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y ya entregaron todo el dinero. Por eso también no podíamos decir nada hasta que se contara con todo el dinero. Ya se tiene y fue de acuerdo al avalúo. Una de las preocupaciones, porque teníamos varias, es de que el avión pues se fue depreciando a medida de que fue pasando el tiempo. Ayer hablaba yo de que estábamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión así y están contentos cuando lo estrenan y luego vuelven a estar contentos cuando lo venden. Entonces, cada día pues se depreciaba y tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio y fue creciendo también ese desperfecto. Pero bueno, el último avalúo que se realizó fue de 1.658 millones. Se atrevieron a ponerle el nombre de José María Morelos y Pavón, imagínense, cuando Morelos luchó por la igualdad. Decía Morelos que se modere la indigencia y la opulencia, pero ya se va a ir y el dinero se va a emplear en la construcción de 2 hospitales, uno en la montaña de Guerrero, en Tlapa, que es la zona más pobre de México. Ahí se va a construir un hospital de 80 camas. Ahí se está haciendo también un hospital para atender a niños, a niñas con discapacidad. Pero este hospital en general se necesita, porque el hospital que hay en Tlapa tiene ya cerca de 50 años y está en muy mal estado. Se va a hacer un hospital nuevo. Los 2 hospitales los va a construir la Secretaría de la Defensa a través de los ingenieros militares. En el caso de Tlapa, para no tener que tirar el que está, se va a ubicar el nuevo hospital en un terreno que tiene la Secretaría de la Defensa de alrededor de 60 hectáreas, para que quede bien ubicado. El otro hospital se va a construir en Tuxtepec, Oaxaca, y esto también va a ayudar a Veracruz, porque es en la cuenca del Papaloapan, está en los límites de Oaxaca y Veracruz, y es una zona también muy pobre. Ahí está el histórico Valle Nacional, donde llevaban a los esclavos en la época de Porfirio Díaz, y es una región, todo lo que es la cuenca del Papaloapan, Tuxtepec, que necesita de atención. Ahí ya se tiene el terreno. El presidente municipal, el gobierno de Tuxtepec ya ofreció el terreno. De modo que vamos a empezar a construir pronto los 2 hospitales, también ese de 80 camas con especialidades,
y vamos a inaugurar los dos hospitales antes de septiembre del año próximo, equipados y con médicos y con especialistas y con medicinas suficientes. Entonces ya salimos de este pendiente que teníamos. Desde luego hay algunos que no les gusta, pero la mayoría de la gente está contenta, porque además es algo que no se debe repetir. Imagínense, con tanta pobreza, un avión así tiene un poco más de 10 años y estuve sacando cuentas sobre las horas de vuelo y creo que fueron 7 días sumados, 7 o 70, creo que 70 días. Y tenerlo era un gasto de millones de pesos en mantenimiento. Había que llevarlo a Estados Unidos 2 o 3 veces al año, más los intereses que se pagaban por la renta, porque fue una operación de ese tipo, financiera, también onerosa. Ojalá y esto nunca, jamás vuelva a pasar, porque era lo que predominaba, la fantochería, la prepotencia. Usaban helicópteros también, modernos. Me acuerdo que compraron 6 aviones, no como jets pequeños, en el gobierno anterior, y 6 helicópteros. Y usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Entonces todo eso ya se terminó. Y solo algunos medios de información denunciaban eso. La mayoría, como el Reforma, el panfleto, el boletín del conservadurismo, el Reforma, silencio. Entonces, ¿cómo va el Reforma a denunciar estas cosas si ellos se hicieron fuertes con Salinas de Gortari? Ese periódico comenzó con Salinas y es un edificio grandote, que no grandioso, pero sí versallesco, construido en la época de Salinas. Entonces ellos no decían nada. Ahora todo en contra. Pero las cosas ya están cambiando. Entonces es la información. Vamos a seguir detallando los informes sobre la venta del avión, creo que a mediados de la semana que viene, porque hay muchas cosas que tienen que informarse, que la gente sepa de cómo se vendió este avión. Y en otro tema, presidente, me gustaría saber su opinión con respecto a lo que mencionó ya el gobernador del estado, la Torre Centro, una petición que hizo usted hace más de un año. Sin embargo, pues ya comentó el tema de los jueces, la torre terminó de construirse, se generó un accidente y continúa. ¿Qué se puede hacer o qué medida pudieran tomar desde el gobierno federal? Yo creo que está muy bien lo que está planteando el gobernador, nosotros lo apoyamos. Nada más que no debe de presentarse la denuncia al Consejo de la Judicatura, porque ahí no hacen nada. Sí, tiene que ser a la Fiscalía Anticorrupción, sí, la Fiscalía Federal, porque es evidente que hay corrupción. O sea, ¿cómo van a permitir que se haga una torre así sin permiso? Es influyentismo, es corrupción. Y no se hizo en las afueras de Veracruz. Es una agresión, una intromisión alevosa a lo que es el centro histórico de Veracruz. Estamos hablando de uno de los lugares históricos más importantes de México, y atreverse por el influyentismo, por la conservación, afectar la imagen del centro histórico de Veracruz, del malecón de Veracruz, pues se necesita ser muy cara dura, o mucha prepotencia, o pensar que se tienen muchas agarraderas. ¿Qué les costaba rebanar unos pisos? No, están demostrando que son muy poderosos. Ese es el problema que tiene el Poder Judicial, porque no es nada más, lamentablemente, este caso. Son varios jueces, magistrados, ministros. Ahora estamos viendo, hoy analizamos lo del castigo a los que roban combustible, a los que se dedican al huachicol. Me acuerdo que cuando iniciamos el combate al huachicol, se envió una iniciativa para que se considerara como delito grave y que el que cometía estos ilícitos no saliera bajo fianza. Pero resulta que los jueces liberan a todos. Creo que hay 1 o 2% de todos los casos sujetos a proceso por la corrupción en el Poder Judicial. Entonces hay que seguir luchando y denunciando, y está muy bien la decisión del gobernador y nosotros vamos a apoyarlo, porque sí mire, este es el faro. Aquí despachó Venustiano Carranza cuando la revolución. Aquí se expidió la ley agraria del 6 de enero de 1915. Es un edificio emblemático, y atrás el adefesio es como monumento al influyentismo, a la corrupción. Hay que procurar que lo mochen. Si estos conservadores se atrevieron a mochar el águila, no se va a poder mochar el adefesio. Y es influyentismo, pero puro. Sería bueno que se hiciera una narración del caso. ¿Quiénes gobernaban en Veracruz, en el gobierno municipal? ¿Sí? Su vinculación del juez, esto que hablabas con el señor Medina, ¿no tenía que ver con Medina Mora? No, es que es otro, pero hay que ver. ¿Sí? Y luego este nuevo juez, con los otros casos en donde ha dejado en libertad a presuntos delincuentes. Es importante el tema, pero en fin. De México. ¿Tú eres de Veracruz?
de la República de Veracruz. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, señor gobernador Cuitlahua García Jiménez. Ricardo Ramírez Juárez, del portal en privado veracruz.com.mx. Vengo a esta conferencia de prensa mañanera no a preguntar ni a cuestionar su gobierno, ni el del señor gobernador, sino para agradecer por todas las políticas públicas que usted ha instrumentado en beneficio de los sectores empobrecidos del país, incluyendo Veracruz. Es lamentable leer a los compañeros periodistas, especialmente a los que escriben en el Notiver, del que todos dicen es propiedad del exgobernador del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, quienes se lanzan con todas sus fuerzas todos los días, buscando con sus ofensas y difamaciones desprestigiar o disminuir la popularidad de su gobierno, inspirados en la frase de que cuando la calumnia no mancha, tizna, y también contra el gobernador Cuitlahua. Sin embargo, aunque no lo quieran aceptar y menos difundir, la dispersión millonaria de recursos federales tan solo en Veracruz alcanza un total de 2.820.683 personas beneficiadas con un monto de 67.170.726.407 pesos del ejercicio 2022. Beneficiarios y montos de los programas sociales que incluyen adultos mayores, estudiantes de preparatoria, niños con discapacidad, jóvenes construyendo el futuro y campesinos del programa Sembrando Vida, entre otros. En esta conferencia de prensa mañanera que usted ha ofrecido en esta ciudad de Veracruz en otras ocasiones, también han venido compañeros periodistas enviados obviamente por los adversarios políticos del gobierno de la Cuarta Transformación, que usted dignamente encabeza, que son los mismos que perdieron la gubernatura el 1 de julio de 2018 gracias al apoyo masivo del pueblo veracruzano, y son el mismo grupo de mafiosos que se encuentran atrás de esta construcción de la torre. Estos mismos compañeros han venido a querer tratar de cuestionar el trabajo del gobernador Cuitlahua, y como esto nadie lo quiere reconocer públicamente, menos el Notiver, se tiene que decir en esta conferencia de prensa y ante usted, señor presidente, que hoy Veracruz goza de cabal salud financiera, donde se practica su ejemplo a nivel nacional de luchar contra la corrupción, de eliminar los lujos y los derroches, de la disminución notable de los salarios y de la contención del gasto público, gracias a la ley de austeridad creada por el gobernador Cuitlahua. Ley que no solo fue promulgada, sino que ha provocado una disminución notable a la deuda pública por un monto de 13,000 millones de pesos. Disciplina financiera aplicada desde la Subsecretaría de Finanzas y Administración de la CEFIPLAN a cargo de Eleazar Guerrero Pérez. Ahorros millonarios del gobernador Cuitlahua que se han traducido en miles de cuartos habitación y casas completas para familias ubicadas en las zonas marginadas de Veracruz, que han sido construidas con recursos de la Comisión Nacional de Vivienda del Gobierno Federal y el Instituto Veracruzano de la Vivienda, centros de salud y hospitales construidos y otros terminados luego de más de 6 años de abandono, como el de Perote, entre tantas obras realizadas por esta administración estatal. También se le tiene que agradecer, señor presidente de la República, en esta conferencia de prensa mañanera, el haber instruido la eliminación de la caseta de Fortín de las Flores, que fue un reclamo ciudadano que llevó ante usted el gobernador Cuitlahua y los senadores Gloria Sánchez Hernández y Ernesto Pérez Astorga, aunque ahora esta exitosa gestión se la quiere adjudicar el diputado federal plurinominal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien anda igual que el senador del PAN, Yulen Rementería del Puerto, buscando ser candidato a gobernador en el 2024, a pesar de su notable desarraigo, utilizando, como usted lo dijo en su conferencia mañanera del pasado miércoles, con cualquier disparate. A nombre de los miles de beneficiarios de los cuartos de habitación y casas completas, y de los 2.820.000 personas a quienes se les ha beneficiado con 67.177 millones correspondiente al ejercicio 2022, que es un mundo inmenso de dinero que olímpicamente se gastaban en insultantes derroches y lujos, extravagantes como el avión presidencial del expresidente Enrique Peña Nieto y que su gobierno acaba de vender, en asquerosos robos y desvíos millonarios a cuentas bancarias de particulares, de los gobiernos federales y estatales del PRI y del PAN. Por otro lado, señor presidente,
de la República, Andrés Manuel López Obrador, a nombre de miles de estudiantes de preparatoria, de Papantla y de la Sierra del Totonacapan, solicito a usted respetuosamente su apoyo para convertir el Centro de Innovación del Instituto Politécnico Nacional, ya en funciones, se convierta en un campus Papantla del Instituto Politécnico Nacional con todas las carreras presenciales existentes. Hay varios edificios construidos, hay 25 hectáreas, hay una carretera de concreto hidráulico y un moderno puente nuevo para acceder. Solo falta que usted instruya lo correspondiente al director general de esta prestigiosa institución educativa para que Papantla, la tierra del Papán Sagrado, la tierra de los espectaculares voladores, la tierra que perfuma el mundo con su vainilla y con su gastronomía, la tierra dueña de una cultura milenaria cuya herencia de las ruinas del Tajín son el orgullo de Veracruz y de México, para que este municipio cuente con esta importante institución educativa. Gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, deseando que a usted y al señor gobernador de Veracruz Dios les conceda larga vida para seguir llevando a cabo esta cuarta transformación que estamos viviendo en todo el país. Gracias a usted. Muchas gracias, señor. Muy bien, muy bien. Vamos a ver lo del Politécnico con el gobernador para Papantla. Y agradecemos por tus palabras de apoyo y de confianza. Me extraña mucho lo de Notiver, porque antes era pues independiente y además a mí me gustaba mucho porque, no sé ahora, tenían sentido del humor, me hacían reír con sus fotografías y sus encabezados, muy a lo jarocho. Además, en una ocasión, cuando caminé de Tabasco a México, en el éxodo por la democracia, hace más de 30 años, cuando empezamos a luchar, que no querían reconocernos el triunfo en Cárdenas, Tabasco, y tuvimos que caminar para evadir el acoso, para no caer en la provocación, en la violencia. Y caminamos 50 días, el éxodo por la democracia, 1990, 1991. Y me acuerdo que hicimos un tramo y llegamos aquí a Veracruz y estaba lloviendo mucho, como llueve aquí, aguacero fuertísimo. Y estaba el dueño de Notiver, que tenía sus oficinas por aquí, y pasamos y él observó, porque luego lo relató, observó cómo mojándonos con convicción llegamos aquí al puerto. Y luego, pues, cuando venía, siempre sacaban información. Si se echó a perder, a lo mejor es porque se vinculó a Yunes, y ahí estuvo el problema. Y ese es el problema, pero recuerdo bien a Notiver. Y desde luego aquí en Veracruz está el decano del periodismo, el periódico de más antigüedad, el Dictamen. Es un periódico histórico. Y últimamente también está un nuevo periódico que es de los dueños del periódico del Istmo, Imagen, también buen periódico. Y el periódico del Istmo, de lo mejor de Veracruz y de lo mejor de México como periódico, desde hace muchos años. Y luego las radios, pues aquí también hay otra radio con mucha antigüedad, la XEU, desde hace muchísimo tiempo, aunque también hay de todo en la familia. ¿Cómo se llama? Luis Pasos, sí, es muy conservador, pero Baltasar, no. Y Fernando, que lo conocí, su otro hermano, que tienen también estaciones de radio, sus hijos ya heredaron en Villahermosa y en Tabasco. Era otra cosa, Fernando. Baltasar también. Y ya de plano, el más letrado, más conservador, Luis Pasos. Y por ahí hay otro Luis Pasos, yo creo que es el hijo o el sobrino, que es ultra conservador, de los que no quieren al pueblo y se creen de la moronga azul. Pero eso es Veracruz, y solo Veracruz es bello. A ver, ya van dos de Veracruz. Luego vas tú. Y ustedes dos. Presidente, gracias. Preguntarle si nos pudiera hablar de cómo se va a dar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad. No sé si el secretario de la Defensa o la Secretaria de Seguridad hablarnos de este plazo que se ha dado para que sea en enero del próximo año. Pues yo se los contesto. La Corte actuó mal. 8 ministros resolvieron con criterio político, no con criterio jurídico, y no les importó el daño que pueden ocasionar al impedir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, porque lo que resuelven es que la Guardia Nacional continúe como estaba la Policía Federal de los tiempos de Calderón y de García Luna, esa corporación que se corrompió por completo, por entero, porque se creó esa Policía Federal sin disciplina, sin profesionalismo, sin mística, sin honestidad, y empezó a ser manejada por jóvenes en ese entonces ambiciosos, sin principios, sin ideales, y miren en lo que terminó,
se olvida de que durante el gobierno de Calderón, y hay que seguirlo diciendo, hubo un narcoestado, la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia, y hay que subrayar, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Imagínense que el secretario de Seguridad está siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, por asociación delictuosa, y no tomaron en cuenta eso los ministros, esgrimiendo de que la ley es la ley, puro choro, mareador, cuando lo que buscan es que no se consolide la Guardia Nacional. Vamos nosotros a seguir fortaleciendo la Guardia Nacional para los jóvenes. Cuando crearon la Policía Federal, en la época de Zedillo, empezaron a incorporar a estos jóvenes ambiciosos en los cargos de dirección. Luego con Fox sucedió lo mismo. ¿De dónde salían estos jóvenes ambiciosos? Del CISEN, del órgano de espionaje, que venía de tiempo atrás, pero lo reformó, entre comillas, Salinas. Y de ahí salieron cosas de lo más oscuras de ese grupo, del CISEN, que llevaban a cabo operaciones violatorias a los derechos humanos y espionaje. Entonces ahí se fueron formando todos ellos. De ahí salió García Luna y luego Fox le creó un organismo supuestamente para enfrentar a la delincuencia organizada. ¿Cómo se llama ese organismo? La AFI, Agencia Federal de Investigación, como la CIA mexicana. Y luego lo nombra secretario de Seguridad Calderón, cuando se declara la guerra. Pero no olvidemos que hubieron muchísimos muertos, desaparecidos en ese entonces, y ahora se sabe de que García Luna estaba al servicio de la delincuencia. Hay dos notas que llaman la atención. Una de uno de los testigos que dice que cerraban el aeropuerto de la Ciudad de México. La operación la conocían como 3045 o algo así. Y bajaban aviones en el aeropuerto de la ciudad y metían droga. Y otra anécdota de que se vestían de la AFI o de la Policía Federal con uniformes, los delincuentes, para combatir a otros. Y una vez le dijo uno a un jefe de la delincuencia, un sicario, le dijo: oiga, entonces nosotros trabajamos para García Luna, para Calderón, para el gobierno. No, ellos trabajan para nosotros, que te quede claro. Así estaba. Entonces eso es lo que aprobaron ahora los ministros, y claro que nosotros no vamos a permitir que la Guardia Nacional caiga en el desorden, en la indisciplina, mucho menos en la corrupción, y que se destruya como sucedió con la Policía Federal, que se pudrió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar fortaleciendo la Guardia Nacional. Ya son 130,000 elementos. ¿Cuándo? A ver, ¿por qué no pones, de favor, el plano de Veracruz? ¿Cuándo se habían hecho tantos cuarteles para la Guardia Nacional en Veracruz? ¿Cuántos se hicieron en los 3 gobiernos en que estuvo la Policía Federal? ¿Cuántos cuarteles para la Policía Federal hicieron? En el gobierno de Zedillo, en el gobierno de Fox, en el gobierno de Calderón. ¿Dónde están los cuarteles que hicieron para la Policía Federal? Y miren cuántos hemos hecho. En todo Veracruz, cada cuartel, 120 elementos, mujeres y hombres, y van a ampliarse. Pues esto es lo que quieren destruir los ministros corruptos de la Corte. No lo vamos a permitir. Además, declaran inconstitucional la ley para que sea la defensa la que tenga el control de la Guardia Nacional. ¿Por qué la defensa? ¿Por qué la Secretaría de Marina? Porque tienen escuelas. O sea, porque usted apuesta a una formación militar, porque ahora también las cosas en la Secretaría de Seguridad no son las mismas. Está No, pero esto es civil. O sea, es una rama civil. Vamos, mi pregunta es, ¿por qué ahora que las cosas han cambiado ya no es Genaro García Luna, es la Secretaría Rosa Isela? Usted misma ha dicho, pues es otra cosa, definitivamente. Sí, ¿no? Pero no es que me preocupe ahora. Me preocupa, claro, quién manejó esto antes, García Luna. ¿Quién otro? ¿Saben qué hacían en Gobernación, en el gobierno pasado, para el manejo de la seguridad pública? Les aprobaban un presupuesto de 1,000 millones. Hagan la investigación de cuánto aprobaban de presupuesto para seguridad pública a la Secretaría de Gobernación y cuánto terminaban gastando. El doble, el triple, sin comprobación. Yo no quiero eso. Ahora, ¿quién va a decidir? El pueblo. ¿Ustedes creen que nosotros que hemos luchado tanto por la justicia nos vamos a dar por vencidos a la primera? Si estamos acostumbrados a luchar. Cuando se lucha por una causa justa, puede uno tropezarse y caerse y se tiene que levantar y seguir caminando y seguir luchando hasta llegar al propósito que se tiene. ¿Quién nos dejó ese ejemplo? Entre otros, Juárez, que estuvo aquí también proclamando las leyes de reforma, que no enfrentó a los conservadores y luego a los que nos invadieron, a los que fueron a buscar los conservadores para que gobernaran México, convertirnos en una colonia, que trajeron a Maximiliano, los mismos conservadores. La historia es la maestra de la vida.
Entonces, ¿qué nos enseñó Juárez? De que hay que perseverar por los principios, no hay que perder nunca la fe en las causas justas, mantener inalterables los principios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es tu pregunta? Pues va a continuar la Guardia Nacional, va a hacer un recorrido, Rosa Isela y el general secretario, los dos, por todo el país, para decirle a todos los elementos que no se preocupen, que no van a cambiar sus condiciones laborales. Porque miren lo que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos. Impidieron el que se mantengan los grados, ascensos, con el propósito de provocar una deserción masiva. Porque muchos de los elementos de la Guardia tienen que ver con la defensa, tienen que ver con Marina. Y al momento de que se recibe este golpe, ¿qué pueden pensar? Yo me regreso a la defensa, me regreso a Marina. Y todo lo que hemos construido se derrumba. Entonces, van a hacer estas visitas para garantizarle a todos los elementos de la Guardia que continúan las mismas condiciones laborales. Además, aprovecho para comentar que nos importa tanto la seguridad pública, que es nuestro propósito fundamental, garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública a los mexicanos, más que nada, de que se dio la instrucción de que los elementos de la Guardia ganaran más incluso que los integrantes de Marina y de Defensa. Entonces van a ir a recorrer el país con ese propósito, a garantizarles de que vamos a hacer adecuaciones para que no cambien sus condiciones laborales. Y además voy a presentar una nueva iniciativa de reforma a la Constitución, pero no la voy a presentar ahora, porque ahora la van a bloquear los conservadores corruptos, los del Supremo Poder Conservador, los legisladores, porque para reformar la Constitución se requiere de mayoría calificada, que se llama. No me gusta decir mayoría absoluta. Es 2/3 partes. Si son 500 diputados, se requieren como 330 votos. No es nada más mayoría simple, no es la mitad más uno. Con eso se puede reformar y se puede aprobar una ley, que fue lo que hicimos. Pero si no hay reforma constitucional, van, como fueron los conservadores, a la Suprema Corte y presentan un recurso que se llama de inconstitucionalidad. Entonces, los ministros resuelven si es constitucional o no. Y entonces lo que hicieron fue resolver de que era inconstitucional la ley. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a que en la próxima elección la gente ya tenga más elementos para que vaya internalizando que no solo se debe de votar por quien representa la transformación de México, sino también por los legisladores. Porque si la presidenta, el presidente busca la transformación, busca la honestidad, busca acabar con la corrupción, busca acabar con el clasismo, con el racismo, busca que haya una auténtica democracia, que el pueblo sea el que mande. Pero si en el Congreso son conservadores, como un diputado, senador de aquí de Veracruz, que fue a España a buscar a un grupo de políticos españoles, de esos que le aplauden al rey. ¿Cómo se llama el grupo de allá? Vox. Vox. ¿Cómo se llama? Rementería. De aquí, ¿no? Sí, bueno, pues entonces, si se vota por esa gente, por esos partidos, pues entonces no se avanza. Entonces voy a mandar la iniciativa de reforma constitucional el 1 de septiembre del año próximo, del 24, cuando se integre la nueva legislatura, el nuevo Congreso. Porque yo espero que en junio, que van a ser las elecciones del año próximo, la gente defienda la transformación de México. ¿Qué sí va a pasar en estos 8 meses como resultado de esta resolución de la Corte? Igual. ¿Va a haber nuevos nombramientos de civiles en la Guardia Nacional? No, es que queda igual, es que ¿Qué va a cambiar de la resolución de la hasta Corte? se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, ¿no? Pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes. ¿Pero cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea, En teoría sería un se proceso. arrepintieron. O sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, ¿sí? Nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad
¿sí? Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. Que entrara en vigor después de Sí, enero. sí, que querían. Y les dije, ni les contesten el teléfono. Ni les contesten el teléfono. Entonces, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Y entonces cuando me enteré, ¿Ahí se lo dijo? sí, y les dije, no quiero ningún enjuague. Ya no es el tiempo de antes. Porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución. Porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política popular. Ahora el pueblo manda. Y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo. Siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes. Es decir, el desayuno sí se llevó a cabo Sí. y ahí le dio ese Sí, mensaje. de ahí empezaron y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria, oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? Politiquería ramplona, abriéndole, ¿no?, el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo, no, es que eso es un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque. Gracias, presidente. Ya vámonos a desayunar, porque, mire, un lechero con canilla y unas picadas. Sí, ya lo sé, y a ti, Charrito, te estimo mucho. Y ahora terminando ya de desayunar, después del lechero. Sí, después del lechero y de las canillas y de las picadas, seguimos hablando. Además, nos vamos a seguir encontrando, paisanos, paisanas. A ver, ¿me van a dejar desayunar, sí o no? Gracias.